Bien. ¿Dónde estaba? Estábamos acá. Dice, con parte del premio ganado, Pedro compra un departamento en Mar del Plata y se lo presta a la sociedad. De Pedro para la sociedad. De Pedro para la sociedad. Bien. Se adquieren los derechos de explotación de una marca internacional de golosinas para ser explotados dentro del territorio nacional. Eso es la sociedad. Eso es de la sociedad. Bien, esto fue algo muy fácil y este práctico es fácil en sí porque no, son los primeros. Vamos al caso 3, dice, indicar para cada caso en particular de qué tipo de recurso se trata. Vamos acá. Yo esto después se lo subo, estas soluciones. Les voy a ir subiendo ahí en la pestaña de práctica cada uno de los prácticos. Fíjense qué tipo de recursos o fuentes, o sea, de qué estamos hablando cuando tenemos el enunciado del costado. Dice, existencia de productos para la venta a terceros. ¿Qué es? Ya ahí lo están viendo, es un recurso. Puta madre. Es un recurso económico, financiero, material, porque es algo que podemos tocar. Lo inmaterial, recuerden que es aquello que no tiene existencia física, materialidad. Es de rápida movilidad. ¿Por qué decimos que ese recurso es? O sea, esto es para ver un poco las clasificaciones de los recursos. ¿Por qué decimos que es de rápida movilidad? Porque es un producto que compro y vendo, no está mucho tiempo en el ente, y es propio, no es de terceros. Recuerden la clasificación que hacíamos de recursos que podían ser propios o de terceros, que los propios terminaban convirtiéndose en inversiones, mientras que los terceros terminaban convirtiéndose en gastos. ¿Sí? Sí. Bien. Dice, depósito en garantía cobrado por un local propio que se alquila a un tercero y que el ente deberá reintegrar a la finalización del contrato. ¿Por qué decimos que es una fuente propia? Porque es una ganancia, o sea, es algo que vos al alquilar sacás un beneficio vos y que vas a tener Exactamente. O te lo van a deber o te lo van a tener que pagar. Exactamente, por más que yo después lo tenga que reintegrar, pero no es una manera de reintegrar lo que les devuelvo la plata. Normalmente en los alquileres, cuando cobran un depósito en garantía, es para que cuando tienen que dejar el alquiler, si no hay nada que arreglar o está todo en condiciones, perfecto. Te dicen, te devuelvo la plata. Lo que hacen normalmente es dejar de cobrar el último mes del contrato, pero un alquiler, un depósito en garantía, termina siendo, en este caso, que el inmueble es mío y soy yo el que lo estoy alquilando, termina siendo una fuente propia. Seguimos. Dice, moldes y matrices para la producción de artículos destinados a la venta. Ahí sí estamos hablando de un recurso también material de lenta movilidad, porque como no lo vamos a vender, nosotros si hacemos, por ejemplo, compramos un molde para hacer un determinado producto, lo compramos una vez o de vez en cuando se nos rompa, pero no es algo que lo vamos a estar comprando siempre, ¿sí? Dice rápida movilidad, no lenta. ¿A dónde está? Ah, leí el de arriba, perdón. Ah, no, pero esto es lenta, acá me equivoqué yo. Acá lo vamos a modificar. Lenta. Bien. Dice, programa de computación desarrollado por los empleados del ente. Para nosotros es un recurso, pero ¿es material o inmaterial? Es inmaterial, porque el programa no lo vemos, no tiene materialidad propia. No es físico. El programa. Es de lenta movilidad y ¿por qué es de tercero? Porque está hecho por... Se lo compró a otra persona. Terceros. Digamos, si bien lo voy a utilizar yo, a lo mejor si lo estoy alquilando, me lo está prestando, o le tengo que pagar un cano, o lo que fuese. Bien. Acuerdo de sobregiro por parte del banco no utilizado por el ente. Acá vamos a explicar, fíjense que le pongo yo, no es fuente, por más que sea un acuerdo de sobregiro del banco. ¿Ustedes saben lo que es un acuerdo de sobregiro? No. ¿No? Bien. A ver, cuando yo abro una cuenta en el banco, para abrir una cuenta en el banco la utilizo
a lo mejor para pagar o darles cheques a las personas que yo les tengo que pagar. Pero para poder dar esos cheques, ¿qué tengo que tener yo en el banco? Para que esa persona vaya al banco y las cobre. Plata. La plata. Exactamente. Efectivo. Plata. Si yo no tengo la plata en el banco, por más que gire 500 cheques, la gente no los va a poder cobrar. No lo va a cobrar. Un giro en descubierto significa que el banco me va a autorizar, de acuerdo a mis condiciones crediticias, que eso lo va a analizar a través del balance de la empresa, si me puede dar un tope de dinero para así pagar esos cheques, por más que yo no tenga plata en el banco. ¿Me explico? Si yo tengo 100.000 pesos en el banco y giré cheques por 150.000, los primeros 100 van y cobran perfectos. Ahora los últimos, que son la suma de esos 50.000 pesos, si el banco no me acordara ese giro en descubierto, no me los puede pagar. Pero como lo tengo acordado, me los paga igual esos cheques. ¿Yo qué tengo que hacer después? Juntar la plata, Pagarlo. ir y cubrirlo. Depositar para cubrir. Depositar para cubrirlo. ¿Y qué va a hacer el banco desde la fecha en que me pagó esos cheques a esas personas que fueron a la ventanilla y yo fui y puse la plata? ¿Qué me ¿Cobran cobran por interés? ese periodo? Te cobran Intereses. El Me interés. cobran intereses. Entonces, esa es una fuente de financiamiento externa. ¿Por qué? Porque yo estoy usando al banco para poder financiarme esos 50.000 pesos que en ese momento no los tengo. Pero como el enunciado acá me dice, y está medio tramposo, ¿dónde estaba? Acá, acuerdo de sobregiro por parte del banco, pero que yo todavía no lo usé. Entonces, quiere decir que yo lo tengo, pero todavía no lo usé. Sería como que tenés el derecho sobre el banco para hacer eso, que después en definitiva lo tenés que pagar, pero que no está utilizado. Exactamente. Hoy por hoy no es nada. Es un derecho que yo tengo adquirido de poder utilizar ese dinero extra. Desde el primer día en que lo use, va a ser una fuente de financiamiento externa. ¿Sí? Sí. Bien. Declaración jurada anual del impuesto a las ganancias con saldo a pagar. ¿Y? A ver. Fuente propia. Fuente. No escuché, profe. Determinación del impuesto a las ganancias con saldo a pagar. Fíjense, cuando llega fin de año, las empresas determinan el impuesto a las ganancias, que se debe liquidar en el mes de abril. Entonces, a fin de año ya sacan una estimación y dicen, bueno, vamos a tener que pagar de impuesto a las ganancias, no sé, 100.000 pesos. Hacen la declaración jurada y en abril lo van a pagar. O en cuota también, ¿no? Eso es fuente propia. Mientras tanto, ¿quién está financiando eso que yo tengo que pagar y todavía no lo pagué? El banco. El banco. ¿El banco te prestó la plata del impuesto a las No, el ganancias? Estado. Fuente El Estado. propia, uno mismo. ¿Por qué No, fuentes el Estado. propias? Porque eso es algo que. Pero vos, digamos, el impuesto a las ganancias se determina por las actividades que uno realiza y te dice el contador, bueno, mira, de acuerdo a tu actividad vos tenés que pagar esto de ganancias. Vos tenés que pagarlo. Sí. Bien. Sí. Mientras tanto, ¿a quién se lo tenés que pagar? El Al Estado. Estado. La FIP. Mientras claro. tanto no lo pagues, ¿quién te lo está financiando? El El Estado. Estado. El Estado. Estado. El Estado. Entonces, Sería eso es como una que fuente. tiene una deuda hacia el Estado, algo así. Exactamente. El solo hecho de que cuando ustedes encuentren, perdón, que se me fue, me tengo que compartir. El solo hecho de cuando ustedes encuentren palabras que dice a pagar, es una deuda. Todo lo que sea a pagar es una deuda, por lo tanto es un pasivo. Entonces ahí estamos hablando de que el que me está financiando en este caso, ¿a quién le tengo que pagar yo? Al Estado. Entonces, por lo tanto, es una fuente de financiamiento externa.
Dice, existencia en los depósitos del ente de envases recibidos en comodato. ¿Qué significa comodato? Es algo que a mí me prestan para que yo lo utilice, pero que no tengo la propiedad. Es lo mismo que cuando hablamos de mercaderías en consignación. Te la dan, pero no es Fíjense que tuya. alguien tiene, chicos, fíjense que alguien tiene el micrófono y hay ruidos y se escucha mucho. Fíjense, el comodato es, como les decía, cuando alguien me presta algo y yo lo puedo utilizar. Entonces, si yo lo puedo utilizar, ¿es un recurso? Sí, me sirve. ¿Es material? Y sí, existencia en los depósitos de envases, es material, lo puedo ver, tiene materialidad propia. Es de rápida movilidad, porque así como me lo prestan, se lo tengo que devolver. Pero el tema es que acá no es propio, es de tercero. ¿Sí? Porque me lo están prestando. Ya el solo hecho de que sea incomodato es que no tengo la propiedad. Seguimos. Externo. Recepción. ¿Cómo? ¿No sería externo? Sí, o de tercero. Pero no es una fuente de financiamiento, es un recurso. A ver, ¿quién me habló? Claro. Yo te hablaba, no, claro, no, sí. Es Es simplemente. o sea, porque vos fíjate que es algo que te lo están prestando para que vos los uses. No es un dinero que vos estás usando. Bien. Que prestan. Exacto. Dice, La recepción fuente siempre es dinero. La fuente siempre más que nada va a venir por el lado del capital, del dinero. Que es Bueno, de bueno. dónde sacás vos el dinero para financiarte. ¿Sí? Sí. Seguimos. Dice, recepción de la factura del gas consumido en el mes inmediato anterior. Si yo recibo la factura del gas pasado, es porque se la debo a alguien. Lo mismo que el Sí. impuesto. ¿A quién se la debo? A la empresa de gas. Por lo tanto, es una fuente externa. Y por último dice el costo de un proyecto industrial fracasado. Dice, no es un recurso para el ente, es una pérdida. Entonces acá no estamos hablando ni de recurso ni de fuente, porque muchas veces si ese proyecto, en vez de haber fracasado, hubiese salido a flote, se termina convirtiendo en un recurso para el ente. ¿Por qué? Porque para poder, por ejemplo, lanzar un producto al mercado, hizo todo un proyecto de mercado, investigación, de qué le gustaba a la gente, qué no, el lugar en donde querían implementar el nuevo producto. Entonces, todo ese costo de proyecto termina formando costo del producto. Entonces, ahí sí hablamos de un recurso, pero como este proyecto fue fracasado, no es ni recurso ni fuente, es una pérdida para el ente. ¿Sí? Pero bueno, eso a medida que vayamos pasando las clases lo van a ir entendiendo y masticando mejor. Seguimos y vamos al punto, al caso 3. No, caso 4. Profe, una pregunta, 2 segundos, que no tiene nada que ver con eso, me colgué. No importa. Para el parcial, ¿va a ser presencial? No sé. Digamos que con esta pandemia de miércoles no podemos pensar mucho más allá de la semana que viene, porque nos pasó el año pasado que de un día para otro nos metieron todos adentro y no salimos más. Si todo sigue igual, la idea, de acuerdo al cronograma que tenemos armado, es que va a ser el parcial en el horario de teoría. Pero bueno, si lo podemos hacer presencial, mejor. Y si no, tendrá que ser virtual. Y según el cronograma, el segundo parcial sí va a ser presencial. Pero bueno, siempre dentro de los parámetros que las cuestiones sanitarias nos permitan. ¿Sí? Bien, vamos al caso 4. Dice, clasificar los siguientes elementos en recursos y fuentes pertenecientes a los socios Gutiérrez y González. Socio Gutiérrez, socio González. Fíjense, socio, vamos a hacerlo de acá,
para así no vemos la solución. Socio Gutiérrez dice, tiene un auto de 500.000 pesos. ¿Qué es? ¿Recurso o fuente? Recurso. 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 Departamento. Recurso. 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 Dinero en efectivo. Recurso. Recurso. No, fuente. Recurso. Equipos informáticos. Recurso. 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 Recursos. El local. Un recurso. Un Elemento. recurso. Y dice, local, Recurso. 2.300.000. Tiene una hipoteca ya que fue adquirido a través de un préstamo bancario. En la actualidad la deuda asciende a 500.000 pesos. Ah, ahí los quiero ver. Venían recursos. Pensemos. Miren, Fuente, sería eso. el local, Sería ambos dos, claro. O sea, sería El como local. el recurso de que vos lo tenés y la deuda como una fuente. exactamente, el local lo tenemos como recurso porque ya tenemos la propiedad del bien, ya lo compramos. Sí. Pero Pero a hay su una vez, deuda. como tenemos una deuda, tenemos una fuente. Pensemos que los recursos terminaban siendo ¿quién en los elementos de la ecuación patrimonial? Los activos. Y las fuentes, ya sean propias o de terceros, terminaban siendo ¿quién en los elementos de la ecuación patrimonial? Los pasivos, los patrimonios netos. Y yo les dije que cada vez que debemos algo, es un pasivo, porque los pasivos son las obligaciones que tiene el ente. Y esta deuda, por más que sea hipotecaria, que se la debemos al banco, es una deuda. Por lo tanto, es una fuente. Entonces, acá tenemos la coexistencia de las dos cosas, la fuente y el recurso. Después dice, títulos públicos. No saben lo que es. Un título público No. son títulos de deuda, son... Elemento. No, los títulos públicos son certificados de deuda que tiene el Estado y que los pone a adquisición de cualquier persona. O sea, para la empresa que adquiere un título público, el título público es un activo. ¿Por qué? Porque ese título le va a pagar un porcentaje de interés, es decir, los títulos los vamos a ver, los vamos a estudiar más adelante, dentro de lo que es el rubro inversiones. Por lo tanto, esto es un recurso. A ver, acá tengo un chat. ¿Por qué no lo veo? ¿Qué dice el chat, chicos? Son como bonos. Son como bonos. Exactamente, son como bonos, no, son los bonos que emite el Estado. Bien, dice, el local había sido alquilado y los inquilinos adeudan 35.000 pesos por alquileres impagos. Un derecho Una sobre fuente. otro. ¿Qué tenemos No, un nosotros recurso. sobre esos derechos? Sobre ese, o sea, nosotros tenemos un inmueble que lo pusimos en alquiler y De un derecho a cobro. los inquilinos nos deben 35.000. ¿Qué tenemos nosotros sobre esas personas? Un derecho Derecho de a cobro. cobro. Y si tenemos un derecho de cobro, ¿qué es? ¿Es activo? ¿Es pasivo o patrimonio? Activo. Activo. Recuerden que los activos son bienes y derechos que nosotros tenemos para con los terceros. Entonces, pasamos Y a un recurso. González, y González tiene dinero en efectivo, recurso, dinero en cuenta corriente en el banco, ¿qué será? Recurso, una camioneta, Recurso. Rodada de un recurso. Recurso. un inmueble, recurso, Recurso. estanterías, recurso. 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 Tiene la deuda por la adquisición de la camioneta, Sería como hoy fuente. con el tema de la fuente. y ahí Una estamos deuda. hablando de fuente. Después tiene deudores, que el deudor López le debe 45.000 pesos por la venta de un rodado. Recurso. Recurso. ¿Quién dijo Recurso, un fuente? activo. El que dijo No, es un fuente. activo, porque tenés el derecho. Un recurso porque es un activo. Perfecto, bien. Bueno, terminamos el práctico 1. Vamos a ir al 2. Acá en el 2 hicimos una reforma en los datos, así que ahora, si alguien ya lo imprimió, va a tener que tachar nada más, no hay problema por eso, porque le sacamos nos habíamos olvidado de unas cositas y le sacamos unos ítems. Bien, me voy a ir, lo voy a cerrar.
le voy a poner que guarde. Y vamos a ir al práctico 2. Ahí. Bien. Ah, pero tenía otro, el práctico 2 antes. Ah, pero hay otro más. Ah, hay otro más, no lo había visto que había otro caso más. Bien, lo hacemos. El caso 3. ¿No habíamos hecho ya el caso 1? Tenés No, profe, en el trabajo práctico 1 tenés del caso 1 al caso 4. Claro, que es lo ya que lo hicimos. Está bien, está bien. Estoy mareada. Bien, vamos al práctico 2, caso 1. El práctico 2, fíjense que ya dejamos lo que son organizaciones, recursos y fuentes, entonces yo ya les digo, chicos, no dejen para estudiar todo a último momento. Yo sé que van a decir, uy, esta vieja empieza con eso. No dejen todo para una semana antes del parcial. Vayan estudiando a medida que vamos dando las teorías y a medida que vamos dando los prácticos. Si los prácticos no los alcanzamos a terminar en la clase, yo les voy a subir las soluciones y me pueden llamar y preguntar las veces que quieran y vamos a sacar las dudas. Pero tengan en cuenta que si ustedes nos van estudiando con el día a día, las dudas que tengan se les van acumulando a medida que hacemos los prácticos. Y una vez que ya pregunta. Sí. ¿Cuándo es el parcial? No, ¿Cuándo sería? Creo, sí. A ver, déjame entrar. No lo demos por sentado así, muy... Estas son todas las clases que vamos a ir dando, que acá ya la semana que viene tenemos feriado. Ahora después esto se lo subo yo. Fíjense, las clases van desde el 15 de marzo al 8 de julio. ¿Ven? Todo esto. Pero estos 3 días, por más que yo los marqué acá como que vamos a tener clases, ya directamente las clases las vamos a terminar acá. Estos 3 días los vamos a usar los docentes para el totalizador general y para el cierre de notas. Y la semana de contenidos, tenemos práctico 1 y 2, bueno, estos después se los subo para que ustedes los tengan, cómo vamos a ir, y el primer parcial sería en la semana entre el 19 y el 22 de abril. Si lo vamos a tomar en horario de teoría, lo van a tener el lunes 19 de abril, el primer parcial. Para el parcial no hay que anotarse, ya están inscriptos ustedes en la materia, por lo tanto no hay que anotarse, y les vamos a ir avisando cómo es. Bien, bueno, seguimos, así no perdemos mucho tiempo. Ah, lo que les quería contar, hay una página de Instagram de contabilidad. Esperen que yo para esto soy media Napoletti. Acá hay un montón que se han enterado que está la página y ahí ya empezamos a tener más. La página la tienen que buscar. A ver. Es Conta 1 con el número Unnova. A ver. ¿Todo junto? ¿Ven ese? Con ese logo. Ahora encontré. No veo. Conta 1 Unnova. Ahí. Miren. Bueno. A ver si me deja. Bueno, ahí. A ver si. Sí, Conta 1 Unnova. Bueno, ahí. Eso, el que quiera, nos puede seguir
Nosotros por ahí vamos poniendo información de los parciales, vamos haciendo tipo un juego de preguntas y respuestas para ver cómo estamos con la cursada. Muy bien, a Franco, mirá cómo le mandó el link ya acá al costado. Ve, esas cosas a mí me falta aprender. Muchas veces en los parciales lo tenemos a mano porque dicen, profe, se me cortó esto. Entonces es una comunicación más rápida y más fluida que tenemos para poder llegar a ustedes. El año pasado, cuando recién empezamos con la pandemia, hasta dábamos clase por, ¿cómo es que se dice en esto? En vivo. Sí, Hacíamos vivo. clase en vivo con otra docente por Instagram, nada. Llegamos a hacer cualquier cosa. Bueno, vamos al práctico 2. Así que yo, porque el que quiera, está bueno y nosotros por ahí lo usamos bastante. Bueno, vamos al caso 1. Como les decía, el práctico 1, que era organizaciones, recursos y fuentes, y fíjense que ya el práctico 2 estamos hablando de elementos patrimoniales y determinación del patrimonio. Bueno, no importa. Fíjense que lo importante es que ya estamos hablando de elementos patrimoniales. ¿Y cuáles son los elementos de la ecuación patrimonial básica? Activo, pasivo, patrimonio neto. Siempre piensen eso. Esos son los elementos patrimoniales. Cuando yo les diga eso, bueno, ¿y de qué elemento estamos hablando? Es o del activo, o del pasivo, o del patrimonio neto. Dice, caso 1. A continuación se describe la actividad económica de una familia. En ella se encuentran presentes conceptos que nosotros debemos distinguir si son integrantes del patrimonio neto. A ver. Espera. Ahí está. Baja, más. Pero, ¿por qué se me...? Está en la 10, en la hoja 10. No, la 9. Acá. En la Ahí 10. está. Dice que nosotros debemos distinguir si son integrantes del patrimonio neto de dicha empresa familiar o no. Si corresponden a elementos patrimoniales, determinar cuáles son del activo o pasivo y en caso de corresponder, mencionar la razón de su exclusión. La familia Traful posee un emprendimiento de venta de mercaderías para el hogar. Posee un rodado, el cual es utilizado para el reparto de la mercadería. Tiene en existencia mercaderías para revender para los próximos 6 meses aproximadamente. Y a su vez, productos de la inflación han decidido que el dinero que van cobrando como ganancia sea colocado en un plazo fijo a nombre del emprendimiento. Los propietarios, al inicio de la actividad, aportaron dinero en efectivo, una computadora, para llevar adelante el registro y entregaron en préstamo un escritorio que momentáneamente no estaba siendo utilizado. Por último, contrataron a un contador para que el asesoramiento del emprendimiento y todo lo relativo a la parte contable e impositiva, el mismo cobra un mes adelantado por la prestación de los servicios. Se abonó el mes de alquiler por el depósito y un mes de garantía como estipula el contrato. Se realizó la apertura de una cuenta en el banco y se pactó un giro en descubierto al cual no fue utilizado aún por la empresa. La empresa solicitó un préstamo para la compra de la mercadería y a su vez recibió anticipo de clientes para la futura compra de mercaderías. Bueno, tenemos que ver en ese texto qué es. A ver que se me borró el... ¿Qué es recurso y qué es fuente? ¿Sí? A ver. Vamos a ir de nuevo al texto, pero esperen que estoy abriendo donde ya lo tengo subrayado. Ah, este es el 2. ¿Qué estoy haciendo?
Es el 2, es este. Esperen que ahí abre, chicos. ¿Lo están viendo ahí el 2? Yo No, sigo viendo lo mismo que leíste. Yo no. que es el caso 1 No. es. Sí, el caso 1. No, pero esperen, a ver. Ahí sí. Ahí cambió. No. No, 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 no. no. ¿No? No, sigo mismo viendo el caso 1 yo. no Dice se que ve. todavía la tenía. Bueno, esperen, a ver. Compartir. Ahí sí. Sí. Ahora sí. Bien, fíjense, tenemos que marcar los recursos y las fuentes del texto. Y dice, la empresa Traful posee un emprendimiento de venta de mercaderías para el hogar. Posee un rodado. Y ahí ya marcamos rodado, porque el rodado, ¿qué es? Un activo Una que fuente. tiene la familia. Un Un activo. recurso. Ciclo. Dice, Un la recurso, familia un recurso. tiene un recurso la familia, el cual es utilizado para el reparto de la mercadería y tiene en existencia mercaderías para revender. Entonces, si yo tengo productos para la venta, es porque tengo un activo, por lo tanto tengo un recurso. Bien. Después dice, a su vez, como producto de la inflación, han decidido que el dinero que van cobrando como ganancia sea colocado en un plazo fijo. ¿Todos saben lo que es un plazo fijo? Sí. 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 Bien, entonces un plazo fijo termina siendo un recurso porque es una inversión. ¿Sí? Porque voy a obtener dinero con eso. Los propietarios al inicio de la actividad aportaron dinero en efectivo, una computadora, para llevar adelante el registro y entregaron en préstamo un escritorio. Entonces fíjense que acá abajo tenemos que el rodado es un activo, que la mercadería es un activo, que el dinero en efectivo es un activo, la computadora un activo. El plazo fijo dice, no es nada acá como recurso. El día que empiezo a ganar con ese plazo fijo, termina siendo ahí un recurso activo. porque termina siendo un activo, una inversión. El De la plata. escritorio en préstamo, ¿por qué es nada? Porque justamente es en préstamo, no tengo la propiedad. Después dice Claro. que contrataron a un contador. El contrato del contador, porque le pagan, dice, le pagaron ya por adelantado. Entonces, ese pago por adelantado termina siendo para la empresa un activo. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho que el contador me pague, me preste el servicio por el pago que yo ya le hice. Después tenemos, dice que se abonó en el mes el alquiler por el depósito y un mes de garantía. Si yo, por más que sea yo el que alquilo, pago por adelantado, yo tengo el derecho de gozar del departamento o del inmueble que estoy alquilando, y el tercero tiene la obligación de dejarme estar. Una vez que ya pasó ese mes, y acá aplicamos criterio de devengado, ese alquiler que yo pagué por adelantado se termina transformando en alquiler cedido. Eso más adelante lo vemos, no se nos compliquemos ahora. Luego dice, se realizó la apertura de una cuenta corriente en el banco y se pactó un giro en descubierto. El giro en descubierto, lo mismo que dijimos hace un rato, como no se está utilizando, no es nada. Y la apertura de la cuenta solamente no es nada. Si yo a esa cuenta le voy a depositar plata, ahí sí, ya tengo un recurso. ¿Sí? Luego tenemos que la empresa solicitó un préstamo. Si es un préstamo, ¿qué es? Un pasivo. Pasivo. Y después tenemos anticipos de clientes. Un anticipo de cliente también es un pasivo. ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación de otorgarle a ese cliente lo que me pidió en una fecha determinada. Bien,
Pasamos al caso 2, que es más simple, y lo tengo en este. Y fíjense, ¿qué tenemos que hacer en el caso 2? Dice, con los siguientes elementos patrimoniales, determinar el patrimonio neto del inicio, el patrimonio neto del cierre, plantear la igualdad patrimonial contable al inicio y al cierre, y determinar el resultado por diferencia patrimonial, suponiendo que no hubo nuevos aportes al retiro de los propietarios. Tenemos los elementos patrimoniales de A al 1 de enero del 2020. Este es el que modificamos, chicos, así que después cualquier cosa lo ven de acá porque así quedaría el enunciado. Todos los elementos patrimoniales de A al 1 de enero y todos los elementos patrimoniales de A al 1 de enero del 21 y del 20. Están los dos. Inicio y cierre. Vamos al... sería... ¿Eh? No. Vamos acá. Al 1 de enero del 2020. Vamos a ponerle de acá. 1 de enero del 2020. Dice, cheques. ¿Qué es cheque? Activo. ¿Sí? Y ponemos el importe, 150.000. Dinero depositado en la cuenta corriente que la empresa posee en el banco. Es un activo. Entonces, dinero en el banco, 2,5 millones.